En el capítulo 3, los versículos del 1 al 8 inclusive. Yo quiero hacer hincapié especialmente en el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y te apartarás del mal, viene a decir mejor el original. Toda esta porción, como ya lleva en nuestras Biblias un encabezamiento que dice exhortación a la obediencia. Como fruto de esta obediencia hay una receptividad a la instrucción divina. Y mediante esta instrucción divina, veréis que en el versículo 4 dice que el que hace esto hallará buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En cambio, en el versículo 7 dice que nadie debe ser sabio en su propia opinión, sino temer a Jehová. Ya sabemos lo que significa temer a Jehová: tenerle respeto, acatamiento, obediencia, depender de Él. Y en esta forma nos veremos apartados de todo mal, porque el que no tiene este temor, sino que fía en su propia opinión, entonces, como veremos después, va derechito por el camino del mal, por el camino que le puede llevar a la perdición. Yo le he puesto a este mensaje el título siguiente: el peligro de la autosuficiencia mental. El peligro de la autosuficiencia mental. Leyendo la concordancia, o mejor dicho, mirando la concordancia grande de la Biblia, me he dado cuenta de que esta frase de ser sabio en su propia opinión sale 10 veces en toda la Biblia. Y de estas 10 veces, 8 están en los Proverbios y 2 en la Epístola a los Romanos. No hay más referencias en toda la Biblia a esta frase de ser sabio en su propia opinión. Esta frase tiene una densidad que no se comprende al primer vuelo. A primera vista no se entiende qué profundidad tiene esta, del peligro que hay en ser sabio en la propia opinión de la persona. Nuestro gran filósofo Séneca dijo una frase que la han aprovechado mucho los psicólogos de nuestros días. Él tiene la frase siguiente: cada hombre es hijo de su propia opinión. O en otras palabras, cada uno es como opina de sí mismo. En la forma en que una persona piensa de sí, así se conduce y así resulta ser. De ahí la importancia que tiene el pensar de sí correctamente, ni más ni menos de lo que somos, para no ser ni con complejo de superioridad ni con complejo de inferioridad, sino como Dios nos ha hecho, a su medida, que será nuestra medida. Suele decirse que el hombre es aquello de lo que se alimenta. Aun en el aspecto físico, sabemos que el organismo del hombre va adquiriendo la forma según las vitaminas, los alimentos, etcétera, que va introduciendo en su organismo. Por medio de la asimilación, todo aquello que son elementos físico-químicos se convierten en algo biológico y de allí viene a ser ya algo vivo. De modo que una persona tiene fósforo vivo, hierro vivo, etcétera, todo aquello que ha recibido del medio ambiente y ha constituido el alimento de su organismo. Si esto pasa en el orden material, lo mismo pasa en el orden espiritual. El hombre espiritualmente es hijo de lo que come, es decir, es hijo de aquello que se nutre. Precisamente por eso para mí siempre ha tenido una importancia muy relevante Filipenses 4:8, un versículo que todos nosotros deberíamos aprender de memoria. Ese versículo en que Pablo está exhortando a los fieles de Filipos a que piensen en todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es recto, lo que es de buen nombre, que piensen en ello, que pongan en ello la consideración, que reflexionen en ello. ¿Por qué? Él sabe muy bien que si se alimentan de estos pensamientos, eso será su vida. Sabemos muy bien que efectivamente la vida del mundo es resultado de aquello en que piensa.
Les entran por los sentidos imágenes de toda clase, llegan a su imaginación, los toma la mente y los transforma en ideas, y aquellas ideas son las que van alimentando a aquellas personas. De aquellos se alimentan, esos son. Si nosotros queremos ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que alimentarnos del correcto alimento también. ¿Qué es ser sabio en su propia opinión? Lo veremos después cuando analicemos los dos versículos de Romanos 11:25 y 12:16 al final, que nos dan una pauta tremenda para saber no solamente lo que es ser sabio en su propia opinión, sino lo que es lo contrario, y cómo el no ser sabio en su propia opinión conduce de una manera muy fuerte a la vida espiritual correcta. Ser sabio en su propia opinión significa estas tres cosas por lo menos. Creer que uno tiene razón en todo. Hermanos, tenemos que ser sinceros, porque de esto tenemos todos peligro. Y más aún que peligro, caemos en ello, y caemos muy frecuentemente. Creemos que nosotros tenemos toda la razón, y los demás, o nada o poca. De ahí que cuando queremos entablar un diálogo, no es que queramos aprender de los demás, ni ver lo que los demás piensan, sino que queremos imponerles nuestra opinión, y que salgan diciendo, fulanito tiene razón, y yo no la tenía. ¿Ves qué sabio soy? Sabio en su propia opinión. De esto tenemos peligro todos. Lo digo otra vez. El profesor Carlos Muñoz Espinal, del cual tuve el privilegio de ser discípulo durante varios años y sigo considerándome discípulo suyo siempre, tiene un libro que, como todos los suyos, es fascinante y ameno, titulado Psicología de la Publicidad. Estupendo para todos los que tengan negocio. Y en este libro dice que cada persona, cuando va por la calle, ve solo lo que le interesa. Efectivamente, podéis hacer la prueba. Yo la puedo hacer muchas veces conmigo mismo. A mí preguntadme de cualquier calle principal de Vigo, Marqués de Valladares, José Antonio, preguntadme las librerías, preguntadme las ediciones que salgan de buenos libros y tal. Pero por favor no me preguntéis ni de modas de vestidos que van saliendo, algo de juguetes de niños, porque siempre somos algo niños los hombres, y pocas cosas más. ¿Por qué? Porque veo solamente lo que me interesa. Y cada uno de vosotros le pasará igual. Irá por la calle y fijaos bien, veréis lo que os interese. De ahí, esto tiene mucha importancia, incluso dentro de nosotros, porque hay un peligro fabuloso de que cuando estamos aquí, escuchando el ministerio de la palabra, tenemos el peligro de que nos entre solamente lo que nos interesa. ¿Y qué será lo que nos interesa? Pues nuestra propia opinión. Yo tengo que decir, lamentándolo, que después de haber dicho, y no solamente yo, sino otros hermanos desde este mismo púlpito, varias cosas para remachar puntos más o menos fundamentales de la doctrina cristiana, que una y otra vez seguimos oyendo de hermanos cosas distintas o contrarias que las han oído aquí, pero no les han entrado. No les han entrado. Es como si fueran por la calle y vieran lo que les interesaba. Eso no les interesaba, o mejor dicho, les interesaba lo contrario. Y para mantener su propia opinión R que R, se diga lo que se diga. Veremos de dónde nace esto y los resultados que lleva consigo. Es muy importante que cada uno de nosotros no nos fiemos nunca solo de nuestra propia opinión, sino que estemos con el oído atento a las opiniones de los demás. Aunque solo sea por una razón muy primordial. ¿Sabéis cuál? El que no escucha las razones de los demás no avanzará nunca en el aprendizaje, no aprenderá nunca. Se habrá estancado más o menos en un nivel cultural, espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, del cual ya no avanza, y mejor dicho, retrocede. Porque en esta vida, en todo, el que no avanza, retrocede. Tenemos que estar con los oídos atentos, porque todos los días, todas las personas tienen algo que aprender. Pero si somos sabios en nuestra propia opinión, no aprenderemos, porque diremos, lo sé todo. Que aprendan los demás de mí, que yo ya he aprendido bastante.
Creer que uno tiene razón en todo. Creer que uno sabe un asunto que se discute mejor que nadie. Y se entra ya en el diálogo no a ver a qué consenso se llega, sino a ver si los demás aceptan por fin la idea que yo tengo. Esto es ser sabio en su propia opinión. No a ver si entre todos sacamos este asunto adelante de la mejor manera posible, sino a que los demás acepten el punto de vista que yo tengo. Esto es ser sabio en su propia opinión. Y tercero, que en realidad ya le he dicho, creer que uno ya no necesita aprender más. El gran comentarista, yo creo que el mejor comentarista devocional de todos los tiempos, Matthew Henry, del cual me han dicho hace poco que se está traduciendo al castellano. Es una obra monumental, un libro grandísimo en inglés y aún es solamente el compendio de sus 6 grandes tomos, pero han extractado lo mejor que tiene. Este hombre escribió este comentario hace más de 250 años y no ha pasado de moda. Los mejores intérpretes del momento de todos los países dicen que no ha salido ningún comentario devocional mejor que este. Matthew Henry comenta este versículo y ¿sabéis lo que dice? No hay mayor enemigo del poder de la religión y del temor de Dios en el corazón de un hombre que el ser sabio en su propia opinión. Así lo dice. Nos parecerá demasiado dura la frase, pero si examinamos en qué consiste esta frase, de dónde procede este peligro y a dónde lleva, nos daremos cuenta de que tiene razón. El mayor enemigo del poder de la religión y del temor de Dios en el corazón de un creyente. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ser sabio en su propia opinión? El resultado de ser sabio en su propia opinión lo tenemos en este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 2, que tiene otros lugares que son, por una parte, paralelos a este lugar que hemos visto y por otra parte paralelos a otros 2 versículos que vamos a ver. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Esto quiere decir que una persona que no procura llevar el camino de Dios siempre presente delante de sus ojos, guiarse por su palabra, ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo. Una persona que en cada momento de su vida no está pendiente de eso, de sintonizar su espíritu con el Espíritu Santo y alimentarse de su palabra, entonces tendrá su propio camino y creerá que ese camino es recto. Será recto en su propia opinión, pero se va a equivocar. Se va a equivocar porque no hay otro camino recto que el que Dios nos fija. Dios nos ha hecho como una maquinaria muy compleja. Y una maquinaria, cuando se estropea como se estropeó la nuestra, para que funcione otra vez, se manda a la fábrica de donde procede.